Vamos a compartir este estudio, el cual he titulado El caso del reino de Elohim o el reino de Dios. Basado en el pasaje de las Escrituras de Mateo capítulo 4, verso 23. Dice, Yehoshua recorría todo el Galil enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es esto del reino de Elohim? ¿Acaso esto del reino de Dios es tal y cual como se nos ha presentado durante muchos siglos o durante muchos años en los círculos tradicionales del cristianismo? Inclusive en todas sus ramas, porque básicamente el mensaje del cristianismo acerca del reino de Dios o de Elohim es casi igual, pero ahora nosotros vamos a hacer una diferencia para comprender la expresión el reino de Elohim o el reino de Dios. Para empezar, nuestro Padre tiene dos tronos. Un trono que está en el cielo o en los cielos y otro trono que está en la tierra, como vamos a estudiar a continuación. Por ende, tenemos que tener en claro que una cosa es el trono de Dios o de Elohim en los cielos y otra cosa diferente es el trono de Elohim o del Eterno en la tierra. Ahora, el Eterno siempre ha tenido desde el principio de la creación su trono aquí en la tierra. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Bereshit o el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, y dice de esta forma, entonces dijo Dios o Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Ellos, o sea, el hombre o la pareja que él creó, gobernarán, reinarán, también se puede traducir, los peces del mar, las aves del cielo, el ganado de toda la tierra y todo lo que se arrastre en el suelo. Aquí vemos que el Eterno le dio al hombre la capacidad, la autoridad, el poder de gobernar o reinar, que también se puede traducir al hombre. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que fue el hombre el único rey de aquí? No. Lo que quiere decir es que el Eterno reinaría en la tierra o pondría su trono en la tierra a través del gobierno humano. Ahora, desafortunadamente, ese reino que el hombre había heredado de parte de Elohim, el hombre lo perdió. Si se acuerdan desde Bereshit, que en el capítulo 3, el hombre desobedeció al Eterno, causando que ese reino se perdiera y fuera dado a otro ser. Entonces ya el hombre perdió la oportunidad de seguir reinando. Eventualmente, el Eterno quiso aún así poner de nuevo el reino de él sobre la tierra, porque obviamente ya él tiene su dominio o su reino allá en el cielo. Pero él escogió en este caso a un hombre, a una familia, a una nación eventualmente, para que su reino, el reino de él, el reino de Elohim, se estableciera aquí en la tierra. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Segunda de Crónicas y vamos al capítulo 6, en el verso 10, dice, y el Eterno ha cumplido su palabra que ha dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Yahweh había dicho, y he edificado casa al nombre de Yahweh Elohim de Israel. Presten atención porque el reino de los cielos, que es también una expresión igual al reino de Dios, también se puede equiparar o se puede utilizar de igual forma como el reino de Israel. Por eso le leí esto primero para que lleguemos al pasaje donde usted se va a dar cuenta que el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Israel es lo mismo. Vamos a ir al Salmos capítulo 22. Entonces hemos leído que Salomón se sentó en el trono de su padre David
en el reino de Israel. Ahora mire lo que dice el Salmo 22. Y vamos a leer el verso 28. Porque del Eterno es El reino. Y usted puede darse cuenta que aquí se está refiriendo al reino de Israel. ¿De quién es el reino? El reino no era de David. El reino no era de Salomón. El reino era o es del Eterno. Ese reino y él regirá las naciones. Obviamente está hablando también proféticamente. pero no es que el Eterno Es el que va a dominar o a gobernar sobre las naciones, sino que un descendiente de David, como lo vamos a leer también, es el que va a reinar sobre las naciones, como si Yahweh estuviera reinando, como siempre lo ha sido en Israel. Para confirmar más esto e ir más a fondo, mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28, desde el verso 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de la tribu, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Eterno y para el estrado de sus pies de nuestro Elohim. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Elohim me dijo: Tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero el Eterno, el Elohim de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Yehudá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Ahora mire esto. Y de entre todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Shlomo o Salomón para que ¿qué? Se siente en el trono del reino de el Eterno en Israel. Entonces quiere decir que el reino de Israel es igual que el reino de Dios o el reino de los cielos. Obviamente, como dije yo al principio, aquí en la tierra. Así de que el que reina aquí en la tierra, en Israel, está representando el reinado de Elohim, de Yahweh, aquí en la tierra. O sea, en mejores palabras, el Eterno reina aquí en la tierra por medio del rey que él escoge en Israel. Así de claro es. Pero ¿dónde está el reino de Elohim? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios según lo que acabamos de leer? En Israel. El reino de David y de Salomón es llamado aquí el reino de Yahweh. Aquí vemos que el reino de Elohim, el reino de Yahweh, el reino de Dios, el reino de los cielos está establecido en la tierra en esta ocasión de nuevo, cuando David empezó a reinar. Y de ahí en adelante, como vamos a ver que todo aquel que se sentaba como rey en Israel estaba estableciendo el reino de Elohim aquí en la tierra. Vamos a ir a un capítulo después de este, en el Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 23. Mire lo que dice. Y se sentó Shlomo o Salomón por rey, ¿en dónde? En el trono de Yahweh, en lugar de David, su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono se sentó Salomón? En el trono de Yahweh, que es igual o muy bien equiparado como el trono de David. Vamos a ver más claramente que
ninguno de estos tres términos son indivisibles, sino todos tres tienen que ver el uno con los otros. Ahora, el Eterno era el que gobernaba a través de ellos, pero este reino del Eterno es un reino en la tierra que cesaría eventualmente. No porque Yahweh no tenga poder, no porque Yahweh lo haya querido, pero ¿por qué? Como vamos a leerlo, porque Israel pecó por la desobediencia de Israel. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos fueron removidos de la tierra. Recordemos que hubo las dos divisiones. El reino del norte, 10 tribus. El reino del sur, 2 tribus y media. Eventualmente las 10 tribus fueron esparcidas entre las naciones y se perdió el reino de ellos. Quedaría nada más el reino de Yehudá, porque la casa de Efraín, las 10 tribus del norte se perdió, y la casa de Yehudá eventualmente caería en cautiverio. Y cuando volvió, a pesar de que el liderazgo lo tenían los líderes de Yehudá, el reino fue perdido, porque más nunca volvió a reinar un descendiente de David. Reinaron otros por ello. Pero el Eterno quiso volver de nuevo a restablecer ese reino. Este reino se establecería proféticamente, o mejor dicho, por medio de una promesa profética del que el Eterno escogería como el próximo rey de Israel, absoluto y soberano. Y este sería el Mesías sobre todos los Mesías, el Ha-Mashiach. Y este Ha-Mashiach que él mismo escogería y capacitaría y autorizaría, vamos a ver quién fue. Pero esta idea siempre estuvo en la mente de todos los hebreos. ¿Por qué? Porque obviamente, como dije, está prometido proféticamente. Todos los profetas apuntaban acerca de la aparición de este Mesías que iba a restaurar el reino de Elohim aquí en la tierra. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de David aquí en la tierra. ¿De dónde yo saco eso? ¿O de dónde sale esa promesa profética? Bueno, veamos varios ejemplos. Vamos al profeta Isaías y Esayá. Y vamos a ir al capítulo 9, un capítulo bastante conocido. Y mira lo que dice desde el verso 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jardín, en el Galil de los gentiles. Y esto se cumplió proféticamente en los tiempos de Yeshua. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Usted lee todo el capítulo y antes y usted se va a dar cuenta que se está refiriendo al pueblo de Israel. El pueblo que andaba en gran tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste su pesado yugo, hablando del yugo que habían puesto los mismos perushim y saduceos. Dice, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Y vamos a ver algo bien interesante, porque este cetro está relacionado a la promesa profética que le dio Jacob a sus hijos, hablando de Yehudá, que ellos tendrían el cetro, el gobierno, hasta que viniera Shiloh. Y este Shiloh es referencia al Mashiach, al Mesías príncipe o rey. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, en este caso el príncipe, sobre su hombro. Esto es claro, él sería el príncipe. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, de mi Padre eterno, príncipe
de paz. Y mire, príncipe de paz. Ahí vemos una de las muchas promesas acerca de ese Mesías que iba a ser el que iba a gobernar en el reino de Elohim aquí en la tierra. Poco a poco estamos dándonos cuenta qué tan claro es el mensaje cuando uno va despacio estudiando las escrituras con relación a este tema. ¿Usted quiere saber un poco más? Bueno, entonces vamos al libro de Amos o de Amós. Y en el capítulo 9 vamos a ver que la esperanza de Israel estaba en el restablecimiento del reino de Elohim, el reino de los cielos o el reino de David aquí en la tierra. Y mire lo que dice proféticamente en el libro de Amós, en el capítulo 9, verso 1. En aquel día yo levantaré la cabaña, en otras versiones dice el tabernáculo, caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y esto se cumplió proféticamente, o se empezó a cumplir proféticamente desde los tiempos en que Yeshua murió, resucitó, subió a los cielos y dejó a cargo a sus discípulos para esa labor. Y lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 15, del verso 14 al verso 16. Eso estaba en las venas de todos los hebreos. El deseo de ver de nuevo el reino de Elohim, o el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de David, el reino de Israel, de nuevo andando. Y aquí están las promesas. Más, vamos a seguir leyendo. Los judíos esperaban ese reino de Dios. Sabemos nosotros que los judíos, los yehuditas, eran los únicos que habían quedado restantes de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que las 10 tribus se habían perdido entre las naciones. Hasta la fecha supuestamente no se saben dónde está ni quiénes son. Entonces los que quedaron fueron los judíos, los yehuditas en el sur. Y ellos, como representantes de Israel en ese momento, todavía la promesa no había desaparecido en sus mentes o de sus corazones. Ellos mantenían esa esperanza, tal y cual como los profetas los habían dicho, tal y cual como los profetas los habían prometido por medio de la voz o de la palabra del Eterno. Y hay muchas profecías que tienen que ver con eso. Es más, antes de que vayamos allá, quiero que nosotros analicemos la profecía de nuevo de Jeremías, capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel, o sea, las 10 tribus del norte, Efraín, y con la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto o la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré o pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán para mí por pueblo. Y esto lo utilizó el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 8, verso 13 y más adelante también en esa misma carta, para dar a entender que esta promesa profética se estaba cumpliendo delante o enfrente de sus ojos a través de Yeshua. O sea, que el reino de Elohim, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Israel ya estaba restableciéndose. Veamos otras promesas proféticas acerca de eso mismo. Ezequiel, en el capítulo 34, desde el verso 20. Mire lo que dice. Por tanto, así dice el Eterno Adonai, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, acorneaste con sus cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y le será por pastor. Obviamente
que cuando se está refiriendo o nombrando aquí a David, no se está refiriendo a David mismo, sino a un descendiente de David, como nosotros lo vamos a ver. 24. Y dice, yo, el Eterno, le seré por Elohim, y mi siervo David, príncipe en medio de ellas. Yo, el Eterno, he hablado. ¿Por qué? Porque esa era la idea, restablecer el reino de David, que es lo mismo, el reino de Israel, el reino de Dios, o Elohim, el reino de los cielos. Y mire lo que dice más adelante. Usted se puede leer toda esa profecía, pero yo quiero que saltemos a el capítulo 37. Y vamos a leer desde el verso 15. Mire lo que dice. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, hijo de hombre, que de hecho esa palabra hijo de hombre se está refiriendo a la autoridad como profeta, no como si fuera una deidad, como se pretende hacer creer inclusive con Yeshua. Toma ahora un palo y escribe en él para Yehudá, o sea, a las tribus del sur, a las 2 tribus y medias en el sur, y para los hijos de Israel, sus compañeros, o sea, las tribus del norte, las 10 tribus. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, las 10 tribus, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno, o sea, para que el reino vuelva a ser de nuevo reino como era antes. Las 12 tribus juntas, ya no separadas. ¿Y qué dice? Y serán uno, solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh Adonai. He aquí yo tomo el palo de José, las 10 tribus que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Yehudá, o sea, las 2 tribus y media en el sur, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirá, así ha dicho Yahweh Adonai, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y las recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación, de nuevo, reino, en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Aquí es una de las promesas más hermosas acerca de el restablecimiento del reino de David, el reino de Elohim, que es lo mismo, o de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra. Y será un rey aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra, como acabamos de leer. Israel de nuevo será unificada y volverá a ser una nación, volverá a ser un reino, se establecerá eso de nuevo y tendrá su rey sobre él aquí en la tierra. Imagínese usted quién es ese rey. ¿Quiere descubrirlo? Quédese conmigo y usted lo verá. Pero de nuevo, esa esperanza estaba en las mentes y en los corazones de todos los hebreos. Y en los tiempos de Yeshua, que era solamente Yehudá, o sea, las tribus del sur, las que quedaban y que representaban a Israel, todavía palpitaba en su corazón ese deseo del cumplimiento profético de esta profecía, de restablecimiento del reino de Israel, el reino de los cielos, el reino de Elohim, el reino de Dios, el reino de David aquí en la tierra, para que su rey, Mashiach o Hamashiach, gobierne aquí en la tierra. Mire, por ejemplo, vamos a ir al libro de Lucas y vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 20. Mire lo que dice. A unos fariseos que le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Elohim. Mire esto, le respondió, el reino de Elohim no vendrá con advertencia. No dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Elohim está en medio de ustedes.
Aquí vamos a ver dos cosas en este pasaje. La primera, lo que yo les he estado diciendo desde el principio, todavía en el corazón de los hebreos estaba ese deseo, tanto así que estos fariseos le preguntaron, ¿cuándo es que se restaurará ese reino? Porque eso era una promesa que estaba, una promesa profética, como lo acabamos de leer en los profetas. Entonces ellos estaban preguntando, ¿cuándo? Porque eso no se ha cumplido. ¿Se dan cuenta? Ellos esperaban ese reino y todavía siguen esperando la restauración de ese reino. Y no solamente estos fariseos religiosos, los perushim religiosos, como vamos a ver, sino también los propios discípulos de Yeshua que entendían las promesas proféticas acerca de la restauración de este reino. Pero miren cómo es la respuesta de Yeshua. Porque el reino de Elohim está en medio de ustedes. ¿Por qué dice que el reino de Elohim está en medio de ustedes? Ese era el deseo aún de los discípulos, que en el libro de los Hechos a los emisarios o de los apóstoles, mire lo que dice. Capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 3 primero. Dice, en el primer relato te escribí, Teófilo, acerca de todas las cosas que Yehoshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que se lo llevaron arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu de Santidad a los enviados que había escogido, o sea, los apóstoles, como es en griego. A ellos se le presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Ahora mire esto, ellos lo vieron y él les hablaba acerca de ¿qué? Del reino de Elohim, el reino de Yahweh, el reino de Israel, el reino de David, el reino de los cielos. 40 días Yehoshua se las dedicó para hablarle del reino de Elohim, por lo cual, y como lo esperaban proféticamente, ellos le preguntarían algo bien importante. Y vamos a ver qué le preguntaron con relación a estos 40 días intensivos de estudio acerca del reino de Elohim. Miren lo que dice desde el verso 6 al 7, en ese mismo capítulo. Así que los que estaban reunidos, o sea, los estudiantes que estaban con él, preguntaron, Rabí o maestro, ¿en qué tiempo es que le vas a restituir el reino de Israel? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? ¿Por qué? Porque es obvio, él le estaba hablando del reino, que tiene que ver con el reino de Elohim, el reino de Yahweh, el reino de los cielos, que es lo mismo. Obviamente la pregunta es, ok, nos estás hablando acerca de este reino, pero ¿cuándo lo vas a restablecer? No lo hemos visto, ¿cuándo? Por eso le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Dinos cuándo. Y esto es lo que hemos venido estudiando desde el principio y analizando, que es lo mismo decir el reino de Israel que decir el reino de Elohim. Y mira la respuesta que le da Yeshua. Yeshua no le dice, ¿de qué estás hablando? Yo no he hablado del reino de Israel. Eso no se va a dar. Estoy hablando de otra cosa. Él no les dijo eso. ¿Qué les dijo? Mire lo que dice el verso siguiente. Él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni la fecha que el Padre dispuso por su propia autoridad. O sea, ¿sabes qué? A ti no te corresponde saber cuándo. De que va a pasar porque ya está la profecía. Ya está la promesa profética. Pero todavía no te corresponde saber cuándo. Lo que te corresponde es que tú vayas forjando, como lo vamos a ver, ese reino. O sea, que la cuestión aquí, con relación a la respuesta que le dio el Mesías a sus estudiantes, era solamente cuestión de tiempo. Pero la respuesta con relación a dónde sería ese reino es más que obvia. Si el reino tiene que ser restaurado a Israel, ¿dónde va a ser ese reino? En Israel. Eso lo explica intrínsecamente en el mismo texto o en la misma pregunta. Así de que, por eso es que leímos acerca de la restauración, o que esa restauración del tabernáculo o la cabaña de David que está caída con relación a la restauración del reino de Israel. Pero esto es aquí en la tierra, no en el cielo, como han hecho creer.
El Mesías gobernará como David en el reino de David, o sea, en el reino de Yahweh, aquí en la tierra. Se puede decir entonces que el Mesías gobernando aquí en la tierra sería, mejor dicho, representante de Yahweh aquí en la tierra gobernando. O yo podría decir de igual forma, Yahweh gobernará aquí en la tierra a través del Mesías, en este caso de Yeshua. De hecho, para comprobar un poquito más de esto, podemos ir al mismo libro de Lucas que habíamos leído anteriormente, capítulo 1, verso 31. Y usted se va a dar cuenta que el gobierno del Mesías, el reinado del Mesías, que es el mismo reino de Dios, el reino de Elohim, el reino de los cielos, el reino de David, es aquí en la tierra. Mire lo que dice el malaj, o el mensajero, o el ángelus, o el ángel. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yehoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David. Oh, ¿en dónde? ¿En el cielo? ¿Acaso David tiene un trono en el cielo? Es la pregunta que debemos hacernos. Obviamente que no. Aquí está hablando el trono de David aquí en la tierra, el reino de Israel aquí en la tierra, que es lo mismo el reino de los cielos, el reino de Elohim o el reino de Dios aquí en la tierra. Y dice, reinará. Oh, en el cielo, ¿qué dice? Reinará sobre la casa de Jacob. ¿Acaso Jacob tiene un reino allá en el cielo? Dice, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Más claro no se puede. Vamos a ir un momento para que entendamos la expresión que dijo Yehoshua con relación a que el reino de Elohim está en medio de ustedes. Vamos a ir en el libro de Mateo capítulo 3. Vamos a leer el verso 2. Dice, y diciendo, hablando Johanán el inmersor o Juan el Bautista como se conoce en círculos cristianos, y diciendo, arrepiéntense porque se ha acercado el reino del cielo o de los cielos. ¿A qué se está refiriendo? Y esto está ligado a lo que dijo Yehoshua en Lucas capítulo 17, cuando dijo que el reino de Elohim o el reino de los cielos está en medio de ellos. Johanán se estaba refiriendo a que el que iba a ser rey o el que va a ser rey ya estaba aquí en la tierra. No se está refiriendo a otra cosa diferente. Cuando él dice que el reino de los cielos se ha acercado, es porque para que haya un reino, ¿qué tiene que haber? Un rey. Porque si no hay rey, no hay reino. Entonces, cuando dice que el reino de Elohim está entre ustedes, o el reino de Elohim o de los cielos se ha acercado, es porque el indicado o el que ha sido escogido para rey ya está listo. Tal vez no para ser coronado enseguida, pero ya está escogido. Por ejemplo, cuando David fue ungido, ¿fue rey enseguida? No, pero se le conoció como rey, claro que sí. Y todavía no había sido coronado. Mire lo que dice en el mismo Mateo, el que estamos leyendo aquí, pero vamos a ir a el capítulo 9, verso 35. Yehoshua recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en su sinagoga, proclamando las buenas noticias, en griego es evangelión o evangelión, del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto de que, como se ha traducido al español, predicando el evangelio, hoy en día tiene una connotación diferente a lo que realmente significa proclamando, anunciando las buenas noticias. Totalmente diferente. Y el cristianismo tradicional le ha dado otro sentido. De hecho, un nuevo sentido en comparación del mensaje primario que se le dio o que Yeshua le dio cuando lo dijo en su tiempo, el cual tenía de antemano el anunciar que él sería ese rey en el reino de Elohim, según obviamente las profecías que se habían dado acerca del Mesías escogido por Yahweh.
Él proclamaba, o sea, Yeshua proclamaba las buenas noticias que el reino de Elohim ya estaba estableciéndose de nuevo en la tierra, empezando con él como rey. Porque como dije, si no hay rey, no hay reino. Y eso es una realidad. Y obvio, ese anuncio era a la misma vez buscando adeptos. Pero mire esto, estos adeptos o súbditos tenían que ser fieles. ¿Por qué? Porque estos adeptos fieles tenían que sentir el amor por convicción de corazón. Porque si no eran adeptos o súbditos fieles, pasaría como pasó en los reinos anteriores. ¿Qué pasó en los reinos anteriores? Que sus adeptos, los que se habían añadido al reino, no lo habían hecho por convicciones, y hemos estado estudiando hasta ahora que se apartaban, y por no tener esa convicción en su corazón, entonces que el reino no permanecía. Y eso era lo que quería evitar el Eterno. Y por eso fue que estudiamos que al principio el Eterno salvaba o libertaba al pueblo, pero físicamente. Pero esta vez tenía que empezar salvándolos y libertándolos de su cautividad espiritual y mental, para después liberarlos físicamente, para establecer su reino con ellos siendo fieles siervos, por amor, por convicción. ¿Para qué? Para que el reino de Elohim no fallara de nuevo como había fallado anteriormente. Porque lo que buscaba el Eterno era que ese reino permaneciera para siempre. Y esto va a pasar. Por eso dice, y vamos a leer de nuevo en Mateo capítulo 13, en el verso 41. El Hijo del Hombre, hablando de él, enviará a sus mensajeros o ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. ¿Por qué cité esto antes de seguir a lo siguiente? Porque el concepto de que el reino de los cielos va a ser allá en los cielos, que el reino de Elohim va a ser en los cielos, muchos piensan que Yeshua, cuando vaya viniendo, va a raptar a sus escogidos primero para llevárselo al cielo y sacarlo de la tierra. O sea, Yeshua va a venir supuestamente, se detiene a un espacio entre la tierra y el cielo, manda a sus mensajeros para tomar a sus escogidos, sacarlo de la tierra, dar media vuelta y llevárselo para el cielo. O sea, sacar a sus escogidos de la tierra. Pero aquí vemos que aquellos que van a ser sacados de la tierra, ¿quiénes son? Los malos. Son los que van a ser sacados de la tierra antes de que Yeshua tome a sus escogidos. Y vamos a ver dónde van a ir los escogidos. ¿Van a salir de aquí de la tierra? Vamos a ver. Pero primeramente, antes de que tome sus escogidos, sacará a los malos, a los impíos de la tierra, como lo acabamos de leer. Así que el que está esperando salir de la tierra, quiere decir que está en la lista de los malos. Los malos son los que van a ser sacados de la tierra cuando Él venga. ¿A dónde van a ser echados? Aquí lo leímos. Y este pasaje contradice el dogma del rapto, que enseña, como ya dije, que los ángeles vienen con el Mesías para tomar y quitar o sacar a los escogidos de la tierra. Pero aquí vemos, una vez más, según las mismas palabras de Yeshua como Mesías, que es lo contrario, que los malos son los que van a ser sacados por los ángeles, los mensajeros de esta tierra. Vamos a ir Mateo capítulo 21, verso 43, que dice: por eso les digo que el reino de Elohim o el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Y aquí está hablando de una promesa profética que le fue dada a Yehudá cuando Jacob le profetizó a sus hijos en Bereshit 49. Vamos a ir a Bereshit o a Génesis, capítulo 49, y vamos a leer en el verso 10, cuando Jacob le declara esta promesa profética a su hijo Judá o Yehudá, que de hecho hasta el día de Yehoshua eran los representantes que estaban ahí. Y mire lo que dice Jacob profetizando:
a su hijo Yehudá o a Judá. No será quitado el cetro de Yehudá o de Judá, o sea, el cetro es el gobierno, ni el legislador, o sea, el poder de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán o se reunirán los pueblos. O sea, que esos líderes que estaban representando a Israel o a los judíos en ese momento iban a estar ahí hasta que Shiloh o el Mesías prometido apareciera. En el momento que eso pasara, estos que tenían el liderazgo, que tenían el gobierno profetizado por Jacob, ya no iban a tener ese gobierno. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenían rey, ellos gobernaban indirectamente por medio de esta profecía que se le había dado a ellos. Pero en el momento que apareciera Shiloh, o sea, al Mesías príncipe, ellos ya no tenían el gobierno. Y recuerden algo, ¿dónde gobernaban ellos? Aquí en la tierra. Por ende, si se le iba a quitar el gobierno de ellos aquí en la tierra, ¿dónde va entonces a gobernar Shiloh? Aquí en la tierra. No se le va a quitar a alguien un gobierno aquí en la tierra para gobernar en el cielo. Sería ilógico. Entonces, el Mesías va a gobernar aquí en la tierra, como fue prometido en los profetas antiguos y como fue confirmada por medio del Malach o en medio del ángelos o ángel o mensajero a Miriam. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 8, verso 1, cuando dice en el verso 1, después de esto, él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Elohim, y los 12 iban con él. Y después vamos a leer a Mateo 9:35. Dice, Yehoshua recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en su sinagoga, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a ver entonces qué tiene que ver esto con el reino de Elohim, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de David, el reino de Israel. ¿Qué tiene que ver esta expresión con lo que estamos nosotros estudiando? Bueno, le voy a explicar. Un aspecto de ese reino son las naciones. Es más, cuando empecemos a estudiar la razón por la cual el Eterno le permitió tener rey, una de las cosas que saltaba el rey era el beneficio que el rey tenía que también traerle a su gente. No solamente el rey iba a sacar beneficio de los subalternos, pero también tenía que traerle bienes. De hecho, vemos cómo cuando David ocupó el reino, él fue un rey justo. Trajo mucha calma al reino, trajo paz al reino, trajo sanidad inclusive al reino, trajo justicia en el reino. Y lo siguió su hijo Salomón, como lo vamos a leer. Y una de las cualidades o de los aspectos del reino de Elohim, del reino de Dios, era esto: traer beneficios al pueblo. Y con el Mesías, como habíamos leído en la promesa según Isaías, cuando él abrió el rollo, era que este reino aquí en la tierra tenía que traer este tipo de situaciones. Y les digo una cosa, en el tiempo en que Yeshua estuvo aquí en la tierra, por ende, el reino de Elohim también. ¿Por qué? Porque había empezado con él como rey, como se había explicado, y esto de sanidades solamente era un ejemplo micro, una prueba o un pequeño adelanto de lo que será el reino de Elohim cuando él aparezca por segunda vez y se sienta a gobernar como tal, se sienta a gobernar como rey. Pero a pesar de que él hizo lo que él hizo, o todo el poder demostrado, hay que ser sincero, él solamente lo hizo en las regiones de Judea. Él no lo hizo en todo el mundo. Él lo hizo solamente en Judea. Esto demuestra una cosa, que también en el reino de Elohim, o en el reino de Dios, se empieza progresivamente. O sea, empezó primero con la escogencia del rey, que es Yeshua, y siguió con la demostración de lo que iba a ser el reino de Elohim cuando él ya se sentara a reinar en la tierra. Y empezó mostrando estos ejemplos de cómo sería ese reino.
Y es por medio de un proceso progresivo. ¿Cómo lo sabemos? Están los profetas. Vamos a ir al profeta Daniel y usted se va a dar cuenta que el proceso del reino de Dios, el reino de Elohim, el reino de los cielos, el reino de Israel, el reino de David es progresivo. Mira lo que dice en el profeta Daniel. Vamos para allá. Vamos a ir al capítulo 2, verso 31. Mire lo que dice cuando Daniel está interpretando el sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, con relación a esa estatua que estaba formada de 4 o 5 tipos de materiales. Mire lo que dice. Usted, oh rey, miraba y veía una gran estatua. Esta fue la interpretación. Esta estatua era muy grande y cuyo brillo era extraordinario. Estaba de pie delante de usted y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras miraba usted, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la paja de las eras en verano. El viento se las llevó y nunca más se halló su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Mire esto, o sea, de piedra pasó a ser una gran montaña. Mire el proceso. Y luego de que se convirtió en una gran montaña, llenó toda la tierra. ¿Ve? El proceso que está teniendo el gobierno, porque aquí se está relacionando al gobierno del Mesías. Entonces, de piedra pasó a ser montaña y luego a extenderse en toda la tierra. No fue de que enseguida pasó a ser montaña para extenderse la tierra enseguida, sino de piedra a montaña y luego a extenderse. Entonces, esto nos demuestra proféticamente que el reino de Elohim es un proceso progresivo. Esto no pasa enseguida. Esto va de poco a poco para que la gente se vaya asimilando a ese reino que él va a instaurar, que va a ser aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra. Además, y hay que analizar, que siendo él, o sea, Yeshua, el rey prometido de ese reino, entonces podemos decir que mientras Yeshua estuvo con nosotros o estuvo aquí en la tierra con sus estudiantes o con su gente, el reino de Elohim estuvo con nosotros por ende. Lo que conlleva a decir que el reino de Elohim estuvo mientras él estuvo. Y todas esas cosas que hizo de las sanidades iban acompañados a la hora de la verdad, como lo hemos leído, además con la instrucción. O sea que no solamente sanó, pero enseñó la palabra de Elohim. O sea, la Torá de Elohim también. Y el reino de Elohim empieza progresivamente con un rey, buscar adherientes fieles, trayendo a esos adherientes fieles sanidad e instrucción de la Torá. Vamos a estudiar eventualmente un poco más amplio que las escrituras no hablan de una segunda venida y media del Mesías o de una tercera venida del Mesías. Las escrituras hablan es de 2 venidas. Una venida como Mesías príncipe, como Mesías sacerdotal o Cohen, y la segunda venida aquí en la tierra también como Mesías rey, absoluto para gobernar aquí en la tierra, porque en su primera venida él no gobernó como rey. Eso todos lo sabemos. Y las escrituras antiguas, las escrituras hebreas apuntan a un gobierno aquí en la tierra del Mesías. Y si él no gobernó la primera vez que vino como rey, entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que él tiene que venir una segunda vez, no para reinar en el cielo. ¿Cómo va a reinar en el cielo si cuando hemos leído que el Mesías tiene que reinar aquí en la tierra, según los profetas?
Porque si los profetas han profetizado parte del Eterno, que el Mesías tiene que reinar aquí en la tierra, y eso no se cumplió, y eventualmente, supuestamente, en los escritos nazarenos o Nuevo Testamento dicen que vamos a estar en los cielos, o el reinado del Mesías en los cielos, entonces los profetas son profetas falsos. Y yo creo que ninguna persona en su sentido común, verdadero creyente en el Mesías Yeshua, creyente en la palabra del Eterno, va a decir que estos son profetas falsos. ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que si el Eterno, por medio de estos profetas, profetizaron o dieron promesas proféticas que el Mesías tenía que reinar aquí en la tierra, podemos concluir entonces, si no reinó en la primera vez que vino, por las mismas razones que las profecías también indican, entonces Él va a reinar cuando venga por segunda vez aquí en la tierra. No en el cielo, porque no hay ninguna promesa en las escrituras hebreas, proféticamente hablando, que se diga que el Mesías va a reinar en el cielo. No lo hay. Hasta ahora hemos probado que hay más escrituras que apoyan la idea de que el Mesías va a reinar aquí en la tierra que alguna escritura, que de hecho hasta ahora no la he encontrado, que diga que el Mesías va a reinar en el cielo. Y algo que tenemos que comprender y hay que poner en su perspectiva correcta. No podemos interpretar o sacar conclusiones de lo que se conoce como el Nuevo Testamento aisladamente de las escrituras hebreas. ¿Por qué? Porque tenemos que basar la interpretación, mejor dicho, de los escritos nazarenos teniendo en base los escritos hebreos antiguos, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, como se conoce en círculo cristiano, es cumplimiento de ese Antiguo Testamento. Entonces tenemos que conocer lo que dijeron los profetas antiguos para interpretar correctamente lo que Yeshua hizo o lo que empezó a hacer, mejor dicho, aquí en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer un poco para recordar el pasaje que se encuentra en el libro de Mateo. Y vamos a ir al capítulo 12. Vamos a leer en el verso 28. Y mire lo que dice para apoyar de que eso que él estaba haciendo era respaldo de que ya había empezado el reino de Elohim. Pero si por el espíritu o la ruaj de Elohim, que yo expulso los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim o el reino de Dios. O sea, si ya hay un rey prometido y ese reino que está siendo promovido en esa forma hasta él llegar a sentarse en ese trono en su debido tiempo, se estaba viendo todas estas maravillas. Entonces Yeshua cita esto diciendo, ya el reino de Elohim está entre ustedes. Ha llegado el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque el reino de Elohim era eso. Mientras él estaba aquí en la tierra, el reino de Elohim estaba aquí. Pues si él era el rey de ese reino, entonces es igual decir, el rey está aquí, que el reino de Elohim está aquí. Es igual. De hecho, eso es un hebraísmo. Y no solamente un hebraísmo, para ser sincero, hasta en nuestros tiempos se puede decir de igual forma. Digamos, el rey de España llega aquí a los Estados Unidos, muy bien usted puede decir, el rey de España está en los Estados Unidos, como el reino de España está aquí en los Estados Unidos. No hay ningún error decir eso. Las dos frases básicamente es la misma cosa. Igual decir, el rey de España está aquí en Estados Unidos, como el reino de España está aquí en los Estados Unidos. Ahora, mire algo bien interesante. ¿Cuándo es que pasará o cuándo comenzará realmente a establecerse definitivamente ese reino de Elohim? ¿O cómo pasará? Vamos a prestarle atención a lo que dice las Escrituras. Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 13. Y vamos a ir al verso 29. Es más, me gustaría que lo leamos desde el verso 22. Y dice de esta forma. Y pasaba por las ciudades, ¿quién? Yeshua, y aldeas enseñando,
mientras se encaminaba a Jerusalén. En eso uno le preguntó: Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esfuércense para entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes afuera comenzarán a llamar a la puerta diciendo: Maestro, ábrenos. Pero él les responderá: No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: En tu presencia hemos comido y bebido, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: No sé de dónde son ustedes, apártense de mí, todos los que hacen injusticia. Y esta palabra injusticia es la palabra anomo, que quiere decir sin Torah, sin ley. Esta palabra anomo griega, que viene de dos palabras, a, que es sin, y nomos, que es ley o Torah en hebreo. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Imagínense, cuando ustedes vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim, mientras a ustedes los echan afuera. Muchas personas podrán decir: pero eso debe ser en el cielo, porque ellos deben estar ahora en el cielo. Vamos a analizar si realmente Abraham, Isaac y Jacob están en el cielo, aquí en este pasaje. Ellos van a ser resucitados, como leímos en el profeta Daniel, capítulo 12, y ellos van a ser invitados a ese reino que se va a inaugurar, porque se va a inaugurar con una gran cena. Y le puedo asegurar que esa gran cena es lo que se conoce como las bodas del Cordero, que de hecho la Biblia también lo dice, las Escrituras lo dicen. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Y mire, para que se den cuenta que esto es en la tierra y no es en el cielo. Además de que van a echar afuera a esta gente y no en el cielo, obviamente no están en el cielo y lo van a echar del cielo. Eso no tiene sentido. Lo van a echar porque no van a ser parte de ese reino directo aquí en la tierra. Y mire lo que dice en el verso 29. Del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Cómo? ¿No es que estaban en el cielo? ¿No es que esto iba a ser en el cielo? Si van a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur, aquí está hablando de la tierra. ¿Cómo es que del oriente, del occidente, del norte y del sur en el cielo? Estos puntos cardinales no existen en el cielo. Eso solamente se da aquí en la tierra, en un plano terrenal. Así que este reinado empieza con un banquete aquí en la tierra. Y que dice, vendrán. ¿Cómo que vendrán? Del norte, del sur, del este y del oeste. Aquí en la tierra. ¿Cómo que del cielo? No tiene sentido decir vendrán del cielo. ¿A qué? A sentarse en la mesa en el reino de Elohim. Y miren, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Entonces, vemos una vez más que ese reino de Elohim que va a quedar por mucho tiempo aquí en la tierra y que va a ser sólido y duradero con un rey que ya el Eterno escogió llamado Yeshua, Mesías de Israel, va a ser aquí en la tierra. Vamos a ir al profeta Isaías capítulo 2. Mire lo que dice desde el verso 1. Y este verso 1 del capítulo 2, usted va a darse cuenta que es la promesa profética del reinado de Elohim aquí en la tierra. Dice, la palabra que reveló Yeshayahu, hijo de Amot, concerniente a Yehudá y a Jerusalén. En los días venideros, el monte de la casa de Yahweh, ¿y eso dónde es? ¿En el cielo? Que digan el que en el cielo no sabe ni tiene la más mínima idea de lo que está hablando. El monte de la casa de Yahweh aquí en la tierra, en Israel, quedará afirmado por sobre las montañas
y más elevado que las colinas. ¿Cómo? ¿En el cielo hay montes y colinas? Como una vez me dijo una persona hace años, cuando todavía creía que el reino de los cielos ahí era allá en el cielo. Allá vamos a tener carros Rolls Royce, vamos a tener Mercedes-Benz, vamos a tener Corvette, allá vamos a estar bien dotados de toda esa maquinaria, decía este. Entonces, pues me imagino que si estos creen que iban a tener carro o van a tener carro, entonces también se creerán de que en el cielo va a haber colinas, montañas, montes. Pero aquí está diciendo o está hablando aquí en la tierra. Y dice, verso 3, y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, para que él nos instruya de sus caminos y para que caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, de Sión. ¿Cómo? ¿En el cielo hay Sión? Saldrá la Torá de Jerusalén, la palabra de Yahweh. Así él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, nunca más practicarán la guerra. Y esto no ha pasado. Esto va a pasar. Y obviamente cuando dice reinado de Yahweh o estar ligado con el reinado de Yahweh, sabemos nosotros que se está refiriendo no que él va a descender personalmente a reinar en ese momento, sino que alguien va a reinar de parte de él, como siempre ha sido en Israel y como nosotros lo hemos estudiado. Entonces vemos que aquí esto va a suceder aquí en la tierra una vez más. ¿Quieren más pruebas? A este mismo profeta entonces, Isaías. Y mis hermanos, y algo bien importante, no podemos basar las interpretaciones aisladas. Tenemos que utilizar todas las escrituras, toda la suma de la palabra. Y vuelvo a recordarles, mis hermanos, cuando vayan a estudiar los libros nazarenos, las escrituras nazarenas o Nuevo Testamento, si lo quiere, tiene que basar su interpretación teniendo en cuenta, primero, la Torá, segundo, los profetas y los escritos históricos. Porque si usted va a estar solamente interpretando los escritos nazarenos en base a la filosofía griega, usted va a sacar conclusiones que desafortunadamente hoy día estamos escuchando. Entonces vamos a ir a ese mismo profeta en el capítulo 25. Isaías capítulo 25, verso 6. Y esto es algo que también es un mensaje profético. Todavía no ha ocurrido. Y es lo que dice. Yahweh de los ejércitos hará sobre este monte. ¿Cuál monte? Ya lo leímos en el capítulo 2. Para que todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, de manjares suculentos, sazonados con tuétano, de vinos añejos bien refinados. Sobre este monte destruirá la cubierta que se ha echado sobre los rostros de todos los pueblos y velo que está puesto sobre todas las naciones. Y aquí vemos una vez más confirmación del capítulo 2 que leímos anteriormente de Isaías, que este gobierno que va a venir va a ser o va a dirigir todas las naciones. Todas las naciones, porque va a haber naciones durante este reino. No es que las naciones van a desaparecer. Y esa es otra cosa errónea. Se piensa que en el reinado del Mesías las naciones van a desaparecer. No va a ser así. Va a haber naciones. Va a seguir existiendo Egipto, va a seguir existiendo Rusia, va a seguir existiendo China, Corea del Norte, Corea del Sur, va a seguir existiendo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Estados Unidos. Van a seguir existiendo todas esas naciones. Pero el Mesías va a dominar sobre esas naciones. Obviamente, él va a necesitar de personas que se unan a su staff político para que gobiernen o lo ayuden a gobernar a él, porque él va a estar sentado allá en el trono en Israel, en Jerusalén. Pero entonces vemos una vez más que esto todavía no se ha cumplido y que va a pasar, pero aquí en la tierra. Mire lo que dice en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 19. Y vamos a leer desde el verso 7. Mire lo que dice. Gocémonos, alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero.
Y va a ver que esas bodas del Cordero son estas mismas cenas o este mismo banquete. Dice, y su novia se ha preparado. El problema es que muchas personas piensan que tiene que ser como ellos están enseñando. No, es que hay que hacer una recepción, que tiene que hacer así, con... No, mira lo que dice. Y su novia se ha preparado. Y cuando dice su novia, no se está refiriendo de una mujer. Está refiriendo es de la asamblea, de la congregación que él ha rescatado. Y no se está hablando de una relación que se tiene hoy en día entre un hombre y una mujer sexualmente hablando. Aquí se está hablando es de una relación entre servidor y maestro, o rey, mejor dicho. No se está hablando nada que tenga que ver con la intimidad sexual. Y dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. El mensajero me dijo, escribe, felices los invitados. ¿Se dan cuenta? Los invitados, que es la misma cosa que estábamos leyendo en los capítulos de Lucas, capítulo 13. Y también Isaías, como lo leímos. Este banquete donde se van a invitar a este montón de personas que habíamos leído, en especial a Abraham, a Isaac y Jacob. Que dice, felices los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son las palabras verdaderas de Elohim. Aquí vemos que estas bodas, o esto es lo que está pasando aquí, que es lo que se conoce como las bodas del Cordero, son estas mismas cenas que leímos en el capítulo 13 del libro de Lucas. Ahora, estos que son o que van a ser parte de esta novia, son los escogidos, son tomados en las nubes para ser transportados donde el Mesías se establecerá aquí en la tierra. Y vamos a leer este pasaje que me llamó bastante la atención, de igual forma que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 22. Y vamos a leer en el verso 17. Dice de esta forma. Luego tomó una copa y después de dar gracia dijo, tomen esto y repártenla entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Elohim. Y eso es aquí, y eso tiene que ver con ese banquete o esas bodas. Entonces podemos afirmar y eventualmente concluir que el reino de Elohim o del cielo es un reino físico aquí en la tierra. Y eso lo apoya también el libro de los Hechos a los enviados o emisarios. Y vamos hasta allá. Y vamos a ir al capítulo 1, desde el verso 9. Y lo que dice, después de decir esto, y mientras ellos lo miraban, lo elevaron, y una nube lo recibió ocultándolo de su vista. Y mientras ellos miraban fijamente al cielo, a medida que él se alejaba, sucedió que dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y le dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Yehoshua que se han llevado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Yeshua entonces se va a quedar en el cielo a reinar allá con los que él se va a llevar. Si es así, estos dos mensajeros son unos mentirosos. ¿Por qué? Porque aquí claramente están diciéndole a sus discípulos que así como él fue tomado de aquí de la tierra, aquí en el planeta Tierra, y llevado al cielo, así vendrá de la misma manera aquí en la tierra. En la misma forma que fue tomado de aquí en la tierra, así vendrá aquí en la tierra. Y esa es su segunda venida. Él no viene por tercera vez. Él viene por segunda vez aquí en la tierra. Usted no puede decir que viene por segunda vez cuando apenas llega hasta la mitad del aire del planeta Tierra en el cielo, recoge supuestamente a lo que se tiene que raptar, dar media vuelta y salir para el cielo con ellos. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuántas venidas son? ¿2 y medias? ¿3? Las escrituras son claras. Dicen 2. Por lo menos dicen primera venida y segunda venida.
No dicen tercera venida o 2:30. ¿Quieren más pruebas? Vamos para esa. Revelación, capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 7. ¿Qué dice? Presta atención. Miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que les traspasaron. Todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén. A ver, si él no va a pisar aquí en la tierra y nadie se va a dar cuenta y se va a llevar a estas personas en un rapto secreto para el cielo, ¿cómo es que aquí en este pasaje está hablando de una venida de él, que es la segunda? Y vamos a seguir comprobando que si es una segunda y última y que todo ojo lo verá aquí en la tierra. Y esto enseguida tira a tierra la doctrina engañosa de rapto, diciendo de que la expresión como ladrón en la noche se está refiriendo a que nadie se va a dar cuenta. Nadie, absolutamente nadie, se va a dar cuenta que él va a venir. Aquí está claramente anunciando que todo ojo lo verá. Todos se van a dar cuenta de esa venida. No va a ser oculta. Esa expresión que dice o que narra de que será como ladrón en la noche no habla de que nadie lo verá, sino que va a venir de imprevisto, sin que nadie lo espere, así como un ladrón. Nadie está esperando un ladrón, pero de repente llega. Así de igual forma es la venida del Hijo del Hombre. Nadie la está esperando, pero de que la van a ver, la van a ver. Y aquí está diciéndolo. Entonces, ¿a quién yo le creo? ¿A las interpretaciones aisladas de los hombres o a lo que dicen las Escrituras? Además, ya hemos tocado muchos pasajes donde comprueban y donde aseguran que el reino de Dios es aquí en la tierra. Siempre ha sido aquí en la tierra. Todas las Escrituras lo dicen y vamos a seguir tocando más. Vamos a leer Isaías capítulo 65, desde el verso 8. Y esto es una profecía que todavía no se ha cumplido. Mira lo que dice del verso 8. Así ha dicho Yahweh, como hay vino nuevo en un racimo de uvas, alguien dice, no lo destruyas, que en él hay bendición. Así procederé yo por causa de mis siervos, y no los destruiré del todo. Sacaré de Jacob descendencia, de Yehudá herederos de mis montes, y mis escogidos tomarán posesión. Mis siervos habitarán allí. Y usted sigue leyendo y usted se va a dar cuenta que está hablando de que todos aquellos que van a ser escogidos de Yahweh, tanto de la casa de Israel, esparcido entre todas las naciones, gentilizado y que están volviendo a ser parte de nuevo del reino, heredarán aquí en la tierra igual que Yehudá. Y usted sigue leyendo y usted se va a dar cuenta. Vamos a leer un poco más. Proverbios. Y vamos a ir al capítulo 10. Otro pasaje más que apoya que los escogidos estarán aquí en la tierra, no en un más allá en el cielo, supuestamente. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10 y vamos a leer el 30. Es más, vamos a leer el verso anterior, 29. Dice, el camino de Yahweh es una fortaleza para el íntegro, pero una ruina para los malhechores. Ahora mire el 30. El justo nunca será removido. Ahora préstele atención. El malvado no habitará la tierra. Si usted está planeando no estar o ser removido de la tierra, entonces considérase uno de estos malvados. ¿Por qué? Porque los que van a ser removidos de esta tierra son los malvados. Entonces, cuando usted ve a alguien removido, no es porque se fue en un rapto, sino porque era un malvado y va a ser echado en otro lugar, como lo dice en Salmos capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 4. Dice, no es así con los malos, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
porque Yahweh cuida el camino de los justos, pero el camino del malo acaba mal. ¿Por qué? Porque ellos van a ser removidos de la tierra, no van a habitar juntos con los justos aquí en la tierra, van a ser sacados. De hecho, hay un pasaje que se encuentra en Mateo y vamos a llegar allá. La gente cree que los primeros que van a ser tomados para ser sacados de aquí de la tierra son los justos, pero no, los primeros que van a ser sacados, que de hecho que los que se hacen llamar creyentes, ¿verdad? Que hacen parte de esa congregación de supuestos creyentes y que a la hora de la verdad son pajas, que son cizañas, esos son los primeritos que van a ser tomados para ser lanzados o amarrados y ser lanzados al fuego. Así de que esa persona que cree que va a ser sacada de aquí de esta tierra, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque los únicos que van a ser sacados de aquí de la tierra son los malvados, son los malos, son los injustos, son los pecadores, son los desobedientes. Entonces, si usted no quiere ser parte de ese grupo, entonces asegúrese su puestico aquí en la tierra. ¿Quiere confirmar un poco más? Bueno, vamos a ir a uno de los libros de los nazarenos, llamado Revelación o Apocalipsis. Vamos de vuelta a los libros nazarenos. Y vamos a ir ahora al capítulo 20. Mire lo que dice desde el verso 1. Y esto es el reinado del Mesías. Los 1000 años de reinado del Mesías aquí en la tierra. Mire lo que dice. Vi un mensajero, o sea, un ángel, como lo han traducido o transliterado del griego, que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el acusador y el Satán, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué? Porque Satán está aquí, en la tierra. Él está dominando en la tierra hasta ahora. Pero ¿por qué va a ser atado y tirado al abismo si él está aquí en la tierra? ¿Por qué? Obviamente porque va a haber un reinado que ya no es de él, porque le va a ser quitado completamente aquí en la tierra. No tiene sentido que quiten a este ser de aquí en la tierra cuando el reinado va a ser allá en el cielo. Y que dice, lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló ¿para qué? Para que no engañara ¿a quién? A las naciones. ¿Cómo? Espérate un momento. ¿No es que el reinado de él va a ser allá en el cielo? ¿Para qué iba a engañar a las naciones si las naciones no iban a tener ningún efecto desde la tierra hasta el cielo? Que dice, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, es necesario que lo desaten por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yehoshua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían rendido homenaje a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mesías por 1000 años. Espérate, volvieron a vivir, pero ¿cómo así? ¿Cómo que volvieron a vivir? ¿Para qué? Si ya no están en el cielo. Y volvieron a vivir quiere decir de que resucitaron aquí. Revivieron de nuevo aquí. Estaban muertos esperando, los revivieron y se sentaron a gobernar aquí en la tierra. Y que dice, esta es la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él por 1000 años aquí en la tierra. Eso es axiomático. El reino de Elohim, el reino de los cielos, es aquí en la tierra. Y el reino en concreto del Mesías como rey será cuando él regrese y se siente en su trono en la tierra para gobernar y juzgar a las naciones terrenales como rey, tal como está profetizado en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Y vamos a ir en el verso 13. Mira lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse a él. Y mire lo que dice en el 14. Y le fue dado dominio, gloria
y reino. Mire que le fue dado, no que esa gloria es de él o que la comparte, sino que le fue dado. Alguien se la dio, le dio ese dominio, esa gloria y reino. ¿Para qué? ¿Para que reine allá en el cielo? No, ¿qué dice? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿En dónde? ¿En los cielos? ¿Cómo? ¿En el cielo? Obviamente que no. Aquí en la tierra. Y está hablando de naciones. En el cielo no hay naciones. Aquí hay naciones. Así de que más pruebas. Vamos entonces al libro de Revelación, capítulo 3. Vamos a leer en el verso 21. Y esto lo estoy haciendo así para que nos demos cuenta que no es solamente basado en el Antiguo Testamento, como le llaman, o solamente basado en el Nuevo Testamento. Entonces estamos haciendo salto así para que sepamos que tanto hay respaldo del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso quiere decir de que aquellos que vayan a dar su vida por Él le va a dar esa autoridad de que se sienten igual con Él a gobernar. Y eso es lo que quiere decir la expresión sentarse en el trono. Sentarse en el trono no es que se vaya a sentar en una silla física. Sentarse en el trono es que tiene esa potestad o esa autoridad delegada por alguien para dominar. Yahweh le dio la autoridad a Yehoshua, su hijo, que gobierne de parte de él. Y Yehoshua le va a dar eso mismo también a sus seguidores que se mantengan fieles, a que dominen y gobiernen con él aquí en la tierra. Y eso es lo que significa sentarse en el trono. Y esto también lo podemos aquí mismo en el libro de Revelaciones capítulo 11 ver más claramente. No del trono, sino de aquí en la tierra, el gobierno. Vamos a leer capítulo 11 desde el verso 15. Y mire lo que dice. El séptimo mensajero tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo. Mire esto, ¿los reinos de dónde? ¿Del cielo? No, del mundo han venido a ser de nuestro Hacedor, de nuestro Adonai y de su Mesías. Y él reinará por los siglos de los siglos. Así que, mis hermanos, lo dejo hasta aquí.